el texto, perdón, Juan capítulo 3, versículo 14 al 18. Cuando lo tengan, me dice un fuerte amén, gloria a Dios. Una aleluya. Porque hoy estamos de fiesta. Hoy es nuestro aniversario 14 de Iglesia Familia Ebenezer Candelaria. Un año más que el Señor nos ha regalado de victoria. Les dijo, iremos de victoria en victoria. Iremos de victoria en victoria. Yo lo creo, no sé tú. ¿Están ahí en la palabra? Y la leo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén. Aleluya. Quiero compartir con ustedes el tema de esta mañana, y es origen y necesidad del Evangelio en el mundo, bajo el título Antídoto Divino. Amén. Quiero dar un corto resumen de una película donde había una persona que era un asesino en serie, era un narcotraficante, y ciertamente tuvo la dicha, no sé, o la mala suerte de un joven ver cuando ese hombre mataba al otro hombre con un bate. Y ahí se emprendió una persecución en contra de la vida de ese joven. Mira, un narcotraficante tiene poder para mover influencia, para mover sus matones. Y emprendió la persecución en contra de ese joven. Tuvo que entrar entonces la ley, se hizo a cargo de él un detective, lo protegió y lo convenció para que él fuera un testigo, para poder así meter a ese hombre en la cárcel. De ahí le tocaba de trasladarlo a otra ciudad, en Nueva York. Pero ¿qué dice? Como le dije, como tiene su influencia, supo que al testigo lo trasladaban para otra ciudad. Y envió, conoció y buscó los medios de cómo eliminarlo. Buscó a alguien que tenía conocimiento de muchas serpientes y colocó esas serpientes dentro de ese avión. Y las serpientes tienen algo, mientras ellas son, entre comillas, si no la molestan. Pero ¿qué hizo ese hombre? Como tanto la conocía, buscó una flor que ella roda como una toxina, y eso soleva a la serpiente. Él le ingirió eso, le echó, y las serpientes se pusieron agresivas. ¿Qué pasó? Tú te puedes imaginar esa gente en un avión. Las serpientes comenzaron a salir y empezaron a matar a diestra y siniestra. Serpientes venenosas empezaron a hacer daño a muchas personas en esa avión. Pero yo puedo entender verdaderamente cuando tú tienes cuidado de alguien
tú cumples tu propósito. El joven pasó todo lo que pasó en el avión, cuando va ganando el asunto, pasó, hicieron la serpiente, mataron, tuvo que el detective llamar a la agencia que buscaran, que por favor buscaran a la persona de quien había introducido esa serpiente en ese avión. Así lo hizo allá su capitán. Empezaron a investigar, encontraron al hombre, lo cogieron, lo investigaron hasta que lo hicieron hablar. Ciertamente él había sido ordenado por ese narcotraficante que colocara esa serpiente para que matara al detective. Pero se logró, no logró nada. Tuvo que nuevamente otra vez buscándose a alguien que buscara un antídoto para contrarrestar todos los que estaban ahí en el avión mordidos. Y empezaron a buscar, pero algo tremendo. Que para preparar un antídoto tienen que buscar más o menos de qué serpiente la persona fue mordida. Y tuvieron que investigar la serpiente, cómo era, con una cascabel, cómo era, que era esta, y comenzó y empezaron a preparar el antídoto. Conclusión, el avión aterrizó. Y ya estaba, y que tenía los antídotos preparados. En total, usted se preguntará en cuánto habrán muerto en el avión. 95 personas murieron. Y el que era el objetivo de eliminarlo quedó vivo. Amén. El Señor me enseñaba, así está el mundo de hoy, buscando antídotos para curar su pecado, no sabiendo que el único antídoto divino se llama Jesucristo. Amén. Hoy te traigo 3 razones importantes de por qué se debe de conocer el origen y necesidad del Evangelio en el mundo. 3 razones importantes, porque ciertamente son importantes para nuestras vidas. Amén. Y la primera razón es porque se rompió la relación entre Dios Padre y el hombre por la entrada del pecado. Amén. Génesis capítulo 3, versículo 3. Aleluya. ¿Y quién es que vive? Cristo. Y a su nombre. Mira cuando dice Génesis. Pero Dios nos dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del huerto, ni lo toquen, porque lo contrario morirán. Aquí podemos ver que Dios le estaba dando un mandato a Adán. ¿Cuánto conocemos la historia de Adán y Eva? Dios le estaba dando un mandato de que no comieran del árbol, del fruto del bien y del mal. Porque ciertamente el día que lo comieran, ciertamente morirían. Pero ¿qué pasó aquí? Que ellos desobedecieron al mandato de Dios. Cuando decidieron de comer del fruto del árbol que Jehová Dios le había mandado no comiesen. Amén. Aleluya. Entonces esta historia nos enseña que ciertamente la desobediencia trae consecuencias en nuestra vida. La desobediencia es que nos lleva a nosotros, entre en nosotros el pecado. Cuando tú desobedeces cualquier mandato o cualquier orden de parte de Dios, inmediatamente está entrando en tu vida, te está rebelando contra Dios. Y toda revelación, cuando uno se revela contra Dios, es pecado. Y ciertamente ellos se rebelaron cuando se obedecieron al mandato del Señor. Amén. Porque Adán y Eva desobedecieron el único mandato que el Señor le había dado, de no comer del fruto, del árbol, del bien y del mal. Y ciertamente ahí hubo algo tremendo, porque lo que ellos hicieron, lo hicieron voluntariamente. En parte, si tú lees la palabra de Dios, cuando Jehová llega al huerto de Edén y empieza a llamar al hombre: ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás? Y dice: me escondí porque tuve miedo de estar desnudo.
Todos conocemos esa historia. Y algo que impacta en tanto que yo leía, y el Señor le pregunta: ¿y cómo sabes tú que estabas desnudo? ¿Acaso has comido del árbol? Dile que está a tu lado. Ya yo todo lo sabía. Amén, amén. Dios todo lo sabe. Y ellos decidieron de comer de ese árbol, de ese fruto que Dios le había prohibido comer. Y pude entender que ellos lo hicieron voluntariamente. Hay un rompimiento. Ahí se separó de esa relación que Dios tenía con el hombre. Cuando inmediatamente lo desobedecieron, que no cumplieron la orden que Dios le había mandado. Amén. Aleluya. Y si se alejaron de Dios y cometieron este acto, cuando tú infringes la ley de Dios, ciertamente Dios te separa de ti. La palabra de Dios me enseña que no habitan aquellos que practican el pecado. Dios aborrece el pecado. Y este tiempo aprendido, así como aborrece el pecado, también aborrece a aquel que lo practica. Somos llamados para ser santos, porque Él es santo. Amén. El pecado y la muerte entró por un hombre al mundo y pasó hacia toda la humanidad. Porque ciertamente así sucedió. ¿Por quién entró el pecado? Por un hombre, Adán. Él fue el primer hombre que Dios escogió. Y ciertamente pude entender que defraudó a Dios cuando decidió voluntariamente dejar que el pecado entrara en su vida. Aquí hubo un rompimiento entre Dios y él. Este es el primer origen. Para que vayan captando, es el primer origen y la causa del pecado. Y dice la palabra de Dios que así como entró el pecado, también entró la muerte. Le hago una pregunta: ¿era el propósito de Dios? ¿Era el plan de Dios? No, amén. Ese no era el plan ni el propósito de Dios, porque Dios tenía un designio diferente para todo ser humano, para todos nosotros. No eran los planes de Dios. El hombre siempre trata de desbaratar los planes de Él. Somos nosotros. Te hago una pregunta: ¿será que Dios quiere un mal para ti? ¿Quiere que estés mal? ¿Vivas mal? No. El hombre es causante de su propio mal. Dice la palabra de Dios que la paga del pecado es muerte. Porque ciertamente aconteció. Pero el hombre entró en el pecado y la muerte. Amén. Aleluya. No era el propósito de Dios de que esto aconteciera, de que entrara este pecado a toda la humanidad. Y dice: y por tanto, todos pecados. Todos. Es algo de tiempo que aprendí, el Señor me enseñaba. Ahora entiende el porqué que aún cuando nace un niño, la gente se sorprende. Y un niño es pecador. Claro que el niño es pecador porque nace de padres pecadores. La palabra de Dios no miente cuando dice que todos somos pecadores. Todos. Lo dice la palabra y ella no miente. Aleluya. Romanos 5:12, quiero leerla en la versión Reina Valera. Dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. A veces, mucha gente, yo entiendo, Señor, a veces hablamos por ignorancia. Cuando yo escucho a muchas personas diciendo: no, es que ella tiene que buscar a ella porque ella es más pecadora que yo. Hacemos la Biblia mentirosa, donde dice que todos, por cuanto todos pecaron, o sea, toda la humanidad pecó y siguen pecando y se siguen excusando. Es que necesita de Dios, no, es que necesita de Dios las manos alegres. Es que necesita de Dios, él. No, el que necesita de Dios es mi mujer, yo no. Lo que busque de Dios ella.
porque que yo soy santo. Y hacemos a Dios mentiroso. Amén. Pero ¿cuántos sabemos que Dios es un Padre, Dios mío, Señor, amoroso, tierno, compasivo, lleno de misericordia y de su gran amor? Dile que está a tu lado. Dios es un Padre de oportunidades. Pero mira de la cara. Dios abre los ojos. Dios es un Padre de oportunidades. Pero hoy depende de ti que recibas esa oportunidad. Depende de nosotros. Que nosotros hoy tengamos verdadero arrepentimiento. Amén. Aleluya. ¿Por qué Dios es un Padre de oportunidades? Porque a pesar que Adán y Eva pecaron, y yo fueron los causantes que entrara el pecado y aún la muerte en toda la humanidad. Porque cuando Adán y Eva se separó de Dios, inmediatamente vino la muerte espiritual. Cuando tú te separas de Dios, tú tienes una relación con Dios, y luego tú decides, tu propia decisión, separarte de Dios, inmediatamente mueres espiritualmente. Y luego después de mueres, cuando tú mueres espiritualmente, entonces viene la muerte física. Y dice la palabra de Dios, qué cosa tan maravillosa, dice, Dios es un Padre de oportunidades. Dice el mismo Génesis capítulo 3, 21, dice, y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Tapó su vergüenza, su poca vergüenza. Lo tapó el Señor, lo cubrió. Y algo que aprendí, y el Señor, gracias, porque tu palabra dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ciertamente cuando Dios los cubre, Dios los viste a ellos con esas pieles de animales, ese Cordero, Cristo. Ellos fueron vestidos de las vestiduras de Cristo. Dios le dio las oportunidades. Pero algo impacta más. Mientras tú lees la palabra y la lees más abajo, así Dios le dio esa oportunidad a ellos, los vistió, pero luego como Dios ya sabe, no, ya estos saben el bien y el mal, no, ya se hicieron como nosotros, inmediatamente fueron expulsados de Edén. Y yo me preguntaba y el Señor, wow, este no era tu propósito, Señor. Tu propósito, tu plan era que ellos estuvieran ahí. Y nosotros somos lo que cambiamos. Somos nosotros que cambiamos los planes de Dios. El designio de Dios para con tu vida. Soy yo. Dile tú mismo, soy yo. Soy yo. Pero regocíjate, porque Dios es un Padre de oportunidades. Aleluya. Y dice también, ahora vamos, así como entró el pecado a toda humanidad, ciertamente se regó y entró la muerte. Número capítulo 21. Dice en el versículo 6. Ya el pecado entró, estamos hablando del origen, que el pecado entró. Y cuando el pecado entra, ciertamente se forma el desorden. El pueblo de Israel fue sacado de Egipto. Versículos 6, 7 empezaron a murmurar, empezaron a quejarse contra Dios y contra su siervo Moisés. Y muchas preguntan, ay, pero si Dios es un Padre amoroso, no entiendo por qué y por qué tuvo que enviar a la serpiente. Sí, la palabra de Dios dice que Él es un Padre de amor, pero también es fuego consumidor. El mismo Dios le envió serpientes venenosas. Y dice la palabra de Dios que ahí murieron muchos pueblos de Israel. Murieron por falta de respeto.
Amén. Y el Señor me enseñaba, trayendo a este mundo actual, así somos todos nosotros, falta de respeto. Le faltamos a Dios y también le faltamos al siervo de Dios. Cuando empezamos a murmurar en contra de Él. Y muchas veces nos hemos preguntado, Señor, ¿yo por qué estoy así? ¿Y por qué vivo así? Hoy el Señor te está dando la respuesta. ¿Qué estás haciendo este tiempo? Tú no sabías que si tú murmuras de mí, te dice el Señor. Si tú murmuras de mi hijo, estás murmurando de mí, te dice el Señor. Cuando tú te levantas en contra de un hermano, te estás levantando en contra de Cristo. No sé, como hoy está diciendo Dios que es un Dios de oportunidades, nos está dando una oportunidad de que hoy ciertamente nos arrepintamos. Aleluya. ¿Y quién es que vive? Dile a su nombre. Y algo impactante de Dios mío, Señor, tú enviaste, Padre, esa serpiente venenosa y ciertamente murió mucho pueblo de Israel. Y el versículo 8, mira lo que nos narra, dice, y el Señor le dijo a Moisés, haz una serpiente y ponla en un poste, todo el que haya sido mordido y la mire se salvará. Entonces Moisés hizo una serpiente de bronce y la colocó en un poste. Así que cuando alguien sufría la mordedura de una serpiente, miraba a la serpiente de bronce y se salvaba. Pues con los ojos Jesús, que es el autor y consumador de la fe. Amén. Puede entender que Dios llevó al pueblo cuando le dio la orden a Moisés que hiciera serpiente de bronce. No era serpiente de bronce, era que Dios estaba llevando al pueblo de que el pueblo mirara hacia arriba y tuviera fe. Aleluya. Lo llevó a tener fe. ¿Y quién es el autor de la fe? Jesucristo. Amén. Eso es lo que hizo el Señor. No porque eran sanados por la serpiente, porque todos sabemos que Él aborrece ídolos, a idolatría. Él solamente hizo el que llevara al pueblo y lo hizo llevar a que tuvieran fe. Y por medio de la fe es que ellos eran sanados. Amén. Aún relata el mismo Juan 3:14. Aleluya. Y nos dice, así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que en él crea, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Que tú mueras? No. Me va el Señor, porque mi nombre debe ser levantado, exaltado, glorificado en todo tiempo. Yo soy quien doy la vida eterna. Yo soy el que envía a mi Hijo a morir por ti, a morir por mí. Amén. Solamente en Cristo es que tenemos la vida eterna. Solamente en Él. Y solamente en Él es que hay solución para el hombre. Hoy en día queremos buscar soluciones con nuestras propias fuerzas, buscando soluciones con nuestros propios medios. Pero el Señor te dice hoy que solamente en Él hay vida eterna. Amén. Aleluya. ¿Quién vive? Diga su nombre. Segunda razón. Oh, aleluya. Y la segunda razón es porque por medio de Jesucristo existe la restauración y reconciliación entre Dios y los hombres. ¿Por medio de quién? De Jesucristo. Dile que está a tu lado. No busques otro. No busques otro. Solamente en Cristo que nosotros tenemos la restauración y reconciliación. Amén. Eso vino a ser Cristo aquí en la tierra, a reconciliarnos con el Padre.
se entregó por amor a ti y por amor a mí. Y tanto que yo leía esta palabra, en tanto yo entraba y en tanto yo leía aún, yo podía, mi espíritu y mi alma se quebrantaba. Porque le decía, Señor, no tengo cómo pagarte. Aleluya. De este gran precio que hiciste por mí. Qué bueno que cuando tú leas la palabra, deje que ella cumpla en tu vida el defecto. Porque ella es la que restaura. Ella es la que cambia la vida del ser humano. Nadie cambia a otro. Eso es mentira. Que tu esposo te va a cambiar, que mamá te va a cambiar, que el tío te va a cambiar, que el hijo te va a cambiar. Mentira del diablo. Porque el único que cambia y sana y restaura se llama Jesucristo. La reconciliación es el proceso de rescatar al hombre de su estado pecaminoso y de la oscuridad espiritual. Dios vino a restaurarte, a sacarte de tu estado. Amén. Y de que tú puedas vivir en armonía y en unión con Él. Solo en Dios y en Cristo Jesús que nosotros podemos obtener esa reconciliación. Recuerda que Él se negó a sí mismo, se dio como ese cordero por ti y por mí, para rescatarnos de esta vida perversa y mala, porque sabemos que el mundo está lleno de tanta perversidad y de tanta maldad. Iglesia, estamos en los últimos tiempos y hoy Dios nos está hablando. Y algo me impacta y el Señor, gracias, porque ciertamente, así como nos separamos, ciertamente tú viste mi necesidad y enviaste a tu Hijo a rescatarme. Amén. Porque Él conoce tu necesidad, iglesia. La conoce. Se despojó de sí mismo. Le dijo, Padre, venme aquí. Yo soy tu cordero. Yo soy tu cordero. Aleluya. La reconciliación proviene de Dios. No de tu papá. No de tu mamá, repito. Viene de Dios. La reconciliación. Por medio de Cristo. Cristo rompió la pared que nos separaba con el reino. Él rompió esa pared. Cuando decidió, dijo, Padre, venme aquí, envíame a mí. Segunda de Corintios, aleluya, versículo 18 y 19. Aleluya. Todo esto es la obra de Dios. Escucha bien. Todo esto es la obra de Dios. Porque muchas veces pensamos que por nuestras obras estamos bien con Dios. Por nuestras obras tenemos ya el cielo ganado. Va a haber esa nube. Solamente en Cristo es que somos reconciliados y restaurados en Dios. Aleluya. Quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, aleluya, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. Amén. Le decía el Señor, entonces, ¿por qué me rehúso a anunciar tu evangelio? Aleluya. Y lleva las buenas nuevas de salvación. Para eso somos llamados. Hay mucha gente allá afuera necesitados para que tú anuncies las buenas nuevas de salvación. Iglesia, despierta. Hoy es un día de levantamiento.
Cuando mi pastor hablaba que había algo sorprendente cuando lo colocaran acá arriba, ciertamente yo dije, Señor, gracias, porque era que este tiempo estaba orando por eso. Señor, derrama un avivamiento en tu iglesia, un avivamiento sobrenatural, que si en este tiempo los ojos espirituales se habían cerrado, hoy se han abierto. Y que podamos ver la necesidad que hay allá afuera. Hay gente que está clamando, iglesia. Hay gente que está pidiendo, Señor, envía tus predicadores. Hay mucha necesidad, iglesia, allá afuera. Y nos hemos portado diferente. Pero como Dios dio oportunidades, Él hoy nos está regalando esa oportunidad de que hoy seamos levantados. Amén. Dios entregó a su único Hijo para darte vida eterna a ti. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Muchas veces lo recitamos. Muchas veces. Pero ¿qué estás haciendo? ¿Será que está viendo la necesidad que está afuera? ¿Será evangelista? Dice el Señor, va a un levantamiento de evangelista. Un levantamiento de evangelista. No sé si lo crees, dice el Señor. Hoy voy a hacer lo que tú me estás pidiendo. Señor, levántame. Señor, restáurame. Señor, ayúdame, ayúdame, ayúdame. Y aclamamos, nos arrodillamos, porque quiero hacer tu voluntad. No quiero ser más el mismo, la misma. Yo quiero que tú me cambies. Y nos atrevemos a decirle al Señor, para este nuevo año, Señor, voy a hacer cosas diferentes. Y nos volvemos mentirosos y mentirosas cuando no cumplimos lo que sale de nuestra boca. Amén. Aleluya. Estoy hablando conforme el Señor ha puesto en mi boca que hable. Porque yo creo y sé que Dios tiene el poder para cambiar las cosas. Yo lo creo. Y así entramos a la tercera razón. ¿Para qué tú eres llamado? ¿Y para qué eres utilizado? Para salvación. Pero si tú y yo no llevamos las buenas nuevas a aquellos que están necesitados, ¿cómo podemos explicarle o cómo poderle anunciarle que solo en Cristo es que se obtiene esa salvación? Hay mucha gente allá afuera que está ignorante de esto. Y nosotros le hemos hecho las oraciones. Amén. Dice el mismo Juan capítulo 3 versículo 17. Aleluya. Y nos dice la poderosa palabra y maravillosa: Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué hizo Dios? Envió a su Hijo ¿a quién? Al mundo, para salvar al mundo. ¿Por medio de quién? De Cristo. Y nosotros somos esos anunciadores de llevar las buenas nuevas de salvación. Y me decía, ir y predicar mi evangelio a toda criatura. Y muchas veces estamos como amarrados.
y amarró atrás. Hoy el Señor te desencadena. Porque muchas veces no hemos sentido así. Vemos más nuestro asunto, vemos más nuestros problemas que la necesidad que hay allá afuera. Señor, mi casa, y mi casa, y mi casa, casa. Donde ya Dios te dijo que tiene solución en tu casa. Dios no miente cuando Dios te habla. Dios no miente cuando te da promesa, porque sus promesas se llevan a cabo. Tú solamente eres llamado para que vayas y pregones su palabra. Que no se te olvide para qué te escogió, porque muchas veces se nos olvida para qué fuimos escogidos. Y nos hacemos de la vista gorda. Y aún indolentes. Ya no nos dolemos por la salud. Que se sabe cómo pueda. Que busquen así como busqué yo. Pero si no hay quien le anuncie, ¿cómo se salvarán? Amén. Hechos 4, versículo 12. En ningún otro hay salvación. Escucha bien. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Cristo es que obtenemos la salvación. Solamente en Cristo es que está la solución. Solamente en Cristo es que está la respuesta para nuestra vida. Fuera de Él no podemos encontrar nada. Fuera de Él, tú y yo no podemos hacer nada. Amén. Porque solamente en Él. Amén. Efesios capítulo 2, versículo 8. Y aquí es donde el Señor nos confronta a uno más. Yo le una cachetada al Señor. Gracias, Padre, por recordarme. Porque me lleva, recuerda dónde te saqué yo. Y eres lo que eres. Es por mi gracia. Ustedes fueron salvos gracias a la generosidad de Dios. Porque tuvieron fe. Verán que uno se queda, wow, Señor. Gracias por esa fe en Cristo Jesús. Porque tuvieron fe. Aleluya. No se salvaron a sí mismos. Su salvación fue un regalo de Dios. Y a veces pretendemos que lo tenemos todo. Nos creemos los chachos. Que lo que tengo, que lo que soy por mi propio mérito. Pues te repito, va de esa nube. Gracias a la generosidad de Dios. Porque así Dios se plació. Amén. Aleluya. Versículo 9. La salvación no es algo que ustedes hayan conseguido, pues nadie puede decir que se salvó a sí mismo. Yo soy el gran profeta, gran apóstol, la gran pastora. La palabra, Señor, gracias por confrontarme a no creerme en nada. Porque soy lo que soy, porque a ti te plació que así fuera. Somos lo que somos, iglesia, porque así Dios le plació. Eres pastora, a Él le plació que fuera pastora. Eres profeta, a Él le plació que fuera profeta. Porque solamente en Él, en Cristo, es que somos salvos. Amén. Aleluya. La salvación es la gracia de Dios. Es el don de la libertad de nuestros pecados.
que Jesús hizo posible al asumir el castigo por nuestros pecados en la cruz. No tenemos que ser agradecidos que Él, siendo tú y pecador y siendo malo, tomó tu puesto, tomó el cargo que te pertenecía a ti y entregase Él totalmente su vida por amor a ti, para que hoy en día fuéramos salvos. Señor, no tengo cómo pagar. Yo no tengo cómo pagar la iglesia al Señor, que me haya rescatado de allá donde me rescató, de una persona que no era nada, que era vil y menospreciada. Dios se plació en agarrarme, Dios se plació en poner los ojos en sol y decir: sol me va a servir. Fue Dios. Y entendí, Señor, gracias, porque soy salva, porque a ti te plació. Y le dije: Señor, gracias por ese regalo inmerecido de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todas las cosas maravillosas que cada día haces en mi vida. Gracias a Dios aún por glorificar tu nombre en los momentos malos y aún en los momentos buenos. Señor, quita de mí toda quejanza y enséñame a glorificar tu nombre en todo tiempo. Amén. Porque entendí, Señor, gracias, porque es una salvación que yo no me merezco. Una salvación inmerecida. Pero Él se plació en regalarnos a nosotros. Amén. Aleluya. Si este mensaje ha llegado a tu vida, yo te invito a que te pongas sobre tus pies